Esta primera diapositiva que les estoy compartiendo está relacionada con pues todo el proceso físico que involucra la generación del viento. Entonces, vemos en la parte amarilla fundamentalmente pues que todo el proceso de generación del viento está relacionado con fundamentalmente con la radiación solar. Entonces, la radiación solar es aquello que hace que se mueva el viento. En realidad, creo que uno de los procesos más complicados de estudiar es el proceso atmosférico. El proceso atmosférico, pues pensemos que es un sistema cerrado, que es el planeta Tierra, de lo que estamos platicando, y el planeta Tierra pues tiene condiciones muy particulares, ¿no? Entonces, desde la superficie de la Tierra, en donde hay algunas regiones en donde hay sol, en donde hay más sol que en otras, en donde hay piedras, o en donde hay desiertos, o en donde hay árboles, o en donde hay océanos. Y entonces la forma en que se absorbe o se emite esta energía, pues es un proceso pues, que tiene que intervenir distintas formas de la modelación de la superficie. Eso hablando del primer elemento, ¿no? Que es, vamos a suponer que el primer elemento del análisis es la superficie de la Tierra, pero la superficie de la Tierra no es el único elemento que interviene. Hay al menos dos fluidos que intervienen y que tienen pues, una fuerte influencia en la dinámica atmosférica. ¿Cuáles creen que sean? Esos dos fluidos que gobiernan prácticamente todo lo que está sucediendo en la atmósfera. ¿No? ¿Nadie? ¿Me escuchan? Sí, el aire y el agua. Exactamente, exactamente, Pedro. Dice, se ve muy chiquita la diapositiva. ¿Se ve muy mal todavía? 12, sí. Es que se ve su pantalla grandota y la presentación chiquitita. Ok. Estoy compartiendo otra cosa. Gracias. A ver. Claro. Estoy compartiendo otra cosa. A ver, ahí ya mejoró la cosa, ¿no? Sí, ya. Súper. Gracias. Es que ya. Listo. Sí. Entonces, lo que yo decía, ¿no? Pues yo moví aquí mi cursor y no se hacía nada. Ok, entonces aquí, pues fundamentalmente es la radiación solar y entonces yo empecé a hablar de lo que pasa en la superficie de la parte de abajo, ¿no? De la superficie de la Tierra. Sin embargo, en esta parte de la superficie de la Tierra, pues la cosa no nada más está gobernada por lo que está en la Tierra, que es, digamos, la parte estática, ¿no? Hay una parte dinámica que, como bien comentaba Pedro, pues está fundamentalmente gobernada por el agua y por el aire. Y pues si fuéramos todos científicos, ¿cómo modelarían ustedes el agua y cómo modelarían ustedes el aire? Porque lo que está recibiendo el aire, pues es calor, radiación. Entonces, si ustedes ya llevaron transferencia de calor, pues saben que la radiación en el aire va a generar una transferencia de calor y esa transferencia de calor tendría que involucrar qué cosa esa transferencia de calor. ¿Cómo podríamos modelar el aire? ¿Cuál sería la relación física más sencilla para describirlo, el aire? ¿No? ¿A quién se le ocurre? En termodinámica, sus clases de termodinámica. Si yo quisiera modelar el aire, tendría que, y es un gas, tendría que describirlo
¿Cómo? ¿A partir de qué ecuación? ¿Qué se les ocurre? Una de ellas no ¿No? podría ser la del gas ideal. Exactamente, Sofía. Sí, 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 totalmente. Eso es lo más fácil que podríamos hacer, ¿no? Gracias. Sí, 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 o sea, es tomar ecuación de estado de gas ideal y decir que el aire es un gas ideal y entonces modelarlo. Cosa muy parecida tendríamos que hacer con el agua, ¿no? Con el agua tendríamos que poner un modelito físico para poder describir esa transferencia de calor. Entonces, el gran tema es que cuando el sistema se encuentra en un equilibrio termodinámico o en un equilibrio, pues ocurrirán, digamos, procesos cíclicos o patrones que regularmente están gobernados por cómo se inyecta la energía al sistema. La energía que se inyecta al sistema regularmente es la radiación solar y eso es lo que gobierna prácticamente todas las fuentes renovables de energía que tenemos en la Tierra. Son derivados del Sol. Hay características físicas de cada uno de los elementos que intervienen y esta diapositiva la pongo porque ilustra cuál es la fenomenología física que interviene. Hay procesos de absorción de la atmósfera, hay procesos de absorción de la superficie, el proceso de absorción de energía de la superficie cambia en función del material o que está siendo expuesto. Y también hay un proceso de transformación de la materia por el agua cuando se evapora en este ciclo del agua y esta generación de nubes, que es de los fenómenos meteorológicos más complicados de modelar en cómo poderlo sombrear, cómo generar una nube y demás, pues es un modelo sumamente complejo. Y todo esto aparte, ¿no? Tienes que modelar toda la energía que se radia de regreso a la atmósfera, porque pues es una máquina no necesariamente la más eficiente, pero sí hay energía que se absorbe de la Tierra y cuando es de noche, pues es emitida a la atmósfera y tan, ¿no? Entonces, como ven, el proceso físico que está presente aquí, pues es sumamente complejo. Los procesos físicos de la atmósfera, pues es un proceso radiativo, totalmente, esa es la fuente que está gobernando, es el Sol. Es la interacción de los fotones con las moléculas de la atmósfera, es decir, estos paquetitos de energía interactúan con las nubes. ¿Cuáles son entonces las cuestiones de física que gobiernan? Pues evidentemente es la cuestión de termodinámica, hay cuestiones de movimiento, eso nos quiere decir que hay una asociación a las leyes de Newton, hay transferencia radiativa a la atmósfera, ahí está la física de las nubes, y pues todo esto en su conjunto es lo que determina el sistema atmosférico, lo cual es sumamente complejo de modelar. Nosotros en energía eólica, en el grupo de energía eólica, utilizamos una herramienta que se utiliza para hacer estos modelos, que es el famoso Weather Research and Forecasting. Y este modelito es un modelo dinámico que resuelve las ecuaciones de estado del sistema para una región en específico. Y lo que hace es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema de ecuaciones diferenciales tiene condiciones que son estáticas, que es las montañas, dónde está el mar, dónde están las superficies y ese modelito nos permite generar, entre muchas otras variables, pues el viento. Al final, lo que a nosotros nos interesa es cómo se genera y cómo se está transformando el viento. Ese es nuestro principal objetivo. Voy a hablar de las características del viento y del movimiento atmosférico. Lo primero que voy a construir el día de hoy es hablar sobre las características, ¿no? Cómo se genera. Yo ya di una somera introducción de cómo se genera el viento. La realidad es que si quisiéramos hablar esto a detalle, pues tendríamos que estudiar un poco de ciencias atmosféricas, tendríamos que estudiar un poco de física de la atmósfera, algo de métodos numéricos, porque como ustedes deben de saber, cuando yo hablo de este tema y estoy hablando de cosas que se mueven, pues tengo que hablar de mecánica de fluidos y cuando hablo de mecánica de fluidos, pues entonces ya todo se vuelve tal vez un poco más complejo, pero bueno, pues es que resulta que el sistema es complejo, porque también este,
También, pues hay que decirlo, que hacer este tipo de análisis, en realidad me parece, ¿no? Que un gran tema que está relacionado con energía eólica es poder tomar todas estas herramientas que están relacionadas con la modelación meteorológica, usar los datos, usar esa información para poder incrementar el conocimiento al respecto y en ese sentido, pues saber un poco más de qué es lo que implica conocer el conocer el viento, ¿no? Y eso, pues, al final, por lo que nos va a dar, ¿no? Es este conocimiento de poder decir si el viento es intermitente o no, que al final yo lo que considero es que no es intermitente, ¿no? O sea, el viento es totalmente, no es un proceso meramente aleatorio, está bien acotado, no es una adivinanza, no es totalmente random como se pensaría, está bien delimitado porque al final es un proceso físico que ocurre regularmente. Sí, Manuel, adelante. Sí, ¿sí me oigo? Sí, te escuchas, te escucho. Ah, ok. Con eso respecto de que el viento no es intermitente, bueno, yo he leído que se dice que son intermitentes porque eh, a veces no sabes cuánta energía, bueno, sí sabes, cuánta energía necesita el sistema. Entonces no puedes como aumentar la velocidad del viento ni reducirla. Entonces en los picos y en los valles de, de la necesidad de la energía en el sistema, pues no es como una de carbón o una de nuclear que, que puedes subir o reducir la intensidad. Entonces, según yo, por eso se les dice intermitentes. No tanto porque no este, eh, den la potencia regular o constante, sino porque a veces en los picos de demanda no los pueden dar o dan mucha energía cuando no se necesita. Sí, pues en realidad, Manuel, gracias por tu comentario. De lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma, totalmente. El paradigma que me estás platicando, en donde estamos hablando sobre la generación de energía a partir de un método tradicional que hemos utilizado durante hace los últimos 100 años, bueno, no, tal vez no tan, bueno, tal vez sí, los últimos 100 años, implica una forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que implica ahora el uso de nuevas fuentes o fuentes variables de energía, implica un paradigma distinto en cómo abasteces la energía. El tema es que poder llevar energía confiable, me parece que es más adecuado el término, si me lo permites. El abastecimiento confiable está mucho más relacionado con la demanda y tienes toda la razón. Habrá momentos en que esa energía, cuando se genere en algún sitio, no necesariamente será cuando se utilice. La demanda regularmente tiene un comportamiento de dos picos, en donde el primer pico es en la mañana y el segundo pico es por la noche, cuando todos llegamos a nuestra casa. Y esto es un ciclo de 24 horas, totalmente. Estos ciclos también se repiten cada semana. Bueno, hay una frecuencia característica y hay una frecuencia cada mes y una frecuencia anual. El paradigma que tú me mencionas sobre el tema de la variabilidad o de la intermitencia, pues tiene que ver, yo lo digo variable porque la intermitencia está relacionada con como cuando se va la luz, ¿no? Sencillamente se fue y entonces pasas de tener energía a no tener nada. Y a eso yo le llamo intermitente. El viento no es intermitente, en mi opinión es variable, sencillamente porque cambia a lo largo del tiempo. Y lo que estoy comentando es que esta variabilidad es caracterizable. Así como hay una curva típica para para la demanda, y esto lo voy a poner aquí, demanda,
Para el sol, por ejemplo, hay una curva que es así. Y esto es mediodía. Bueno, aquí, ¿no? Ah, lo borré mi dibujo. Perdón. Y esto entonces lo voy a volver a poner. Perdón. O solo radiación. Y el viento, aunque ustedes no lo crean, tiene esta forma. Casi siempre. Y depende de las regiones en donde este comportamiento es mucho más no lo voy a borrar porque entonces la voy a volver a regar. Entonces aquí es cuando nos despertamos y cuando nos dormimos. Ok. Entonces, el tema sobre que me comenta sobre si se puede o no abastecer cuando se necesita, en realidad implica un cambio de paradigma y una modernización de nuestro sistema. Y ese es el cambio que hoy no se quiere hacer porque eso demanda inversión. Demanda inversión de una robustez de la red eléctrica y demanda inversión de el conocimiento. Es decir, poder decir o afirmar que esto es el viento, que esto es el sol, y te puedo agregar una curva más, que es la del almacenamiento, porque habrá momentos, como tú bien lo mencionas, en donde esto no necesariamente coincida con estos picos, porque aquí tenemos el pico en donde, por ejemplo, hay más sol, pero a lo mejor no coincide. Entonces falta una curva que tiene que ser la del almacenamiento. Como ves entonces, es un paradigma de generación y de abastecimiento completamente distinto. La demanda jamás va a cambiar. La demanda, una de las chambas que se tiene con el ahorro de energía es que esos picos se disminuyan. Pero pues es muy complicado porque regularmente la demanda eléctrica implica crecimiento económico y el crecimiento económico no se va a topar. O sea, lo único que queremos es un poco de bajarle esos picos porque generar en esos tiempos la energía es mucho más complicado. Porque, pues tú lo dijiste muy bien, hacer ese management es complicado. Sin embargo, el nuevo paradigma sobre la variabilidad, ¿no? Entonces, como ves lo que estoy poniendo sobre los comportamientos típicos del sol y del viento, pues son bastante típicos. En algunas regiones son menos pronunciados, ¿no? De lo que estoy poniendo aquí. La curva del sol cambia muchísimo cuando hay nubes o el viento cambia dependiendo de la temporada. Pero esto no quiere decir que no se pueda, ¿no? Entonces, regresando al punto. El tema de la variabilidad va en ese sentido. Lo que digo con el viento es que cuando deja de soplar el viento regularmente hay sistemas que pueden entrar para esto, para mantener esta estabilidad de la red o esta confiabilidad de la red, que no necesariamente implican una intermitencia, ¿no? Porque sí tienen alguna inercia estos sistemas. Es pequeña la inercia, pero la tienen, ¿no? Entonces, y con el sol, pues lo mismo, la intermitencia regularmente se da por las nubes, pero bueno, aquí implica un poco el tema de una modernización y un paradigma distinto, ¿no? Básicamente, creo que he hecho un poco de rollo, pero mi argumento va en el sentido de poder dar comentarios en torno a la variabilidad y no a la intermitencia, porque al final la intermitencia está mucho más relacionada en algo que se apaga, ¿no? Como cuando se apaga, pues cuando hay una falla, ¿no? Que esas sí son impredecibles, las fallas en los sistemas de generación tradicional, y que afecta mucho más al sistema, ¿no? Puede afectar hasta por más tiempo, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la falla. Sin embargo, en el viento y el sol sí hay predecibilidad, sí existe, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Ese creo que es más bien mi argumento, el que quiero dejar como más sólido y grabado, en que sí son predecibles. Lo único que hace falta es estudiar y generar conocimiento en este entorno para poder
mejorar la predecibilidad o predictibilidad de estos temas. Creo que eché mucho rollo. Espero haber comentado. Y el tema que me comenta sobre, es más bien, lo veo asociado a la confiabilidad del sistema, ¿no? Pero bueno, podemos seguir platicando en algún otro momento de espacio. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta o le sigo. Le sigo, le sigo. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, estos son los dos elementos de los que voy a platicar. Si yo me voy al campo de estos de ciencias de la atmósfera o de la meteorología, la realidad es que no existe una clasificación de las escalas de movimiento. O sea, una clasificación única. Sí hay muchas clasificaciones, pero no son únicas. Hay muchos autores que refieren a muchas escalas. Yo tomé una que es muy sencilla porque pues identifica qué es lo que está sucediendo con los patrones de circulación. Y eso nos da mucha más utilidad en el ámbito eólico. En particular, hablo del patrón de circulación general, que como ustedes ven, tiene dos variables que lo definen. Uno es el tiempo, la escala temporal, y el segundo es la escala espacial. Entonces, mientras más grande, y esto lo vamos a analizar muchísimo cuando estemos analizando series temporales, no sé si ahora, pero en el posgrado lo hacemos mucho. Resulta que cuando nosotros tomamos una serie temporal que está medida a una alta resolución, regularmente estamos experimentando o viendo la microescala. Eh, Voy a poner aquí un pequeño dibujito, ¿no? Que regularmente será una serie de tiempo que tiene mucho ruido, ¿no? Muy, muy variable. Y entonces esta serie de tiempo, si esto es el tiempo y esta es la velocidad, está caracterizando el fenómeno de microescala. Conforme yo voy sacando tiempos promedios más grandes, por ejemplo, de minutos a días, pues entonces estas series de tiempo se suavizan un poco. Y eso quiere decir que estoy analizando una fenomenología que está relacionada más con el aspecto mesoescala. Pero cuando yo, por ejemplo, tomo un promedio que puede ir de semanas a días, pues existe una escala sinóptica o una escala global, ¿no? Mucho más grande, en donde este fenómeno tiene otra suavidad. Entonces, hablar de los patrones de circulación cuando te concentras en la escala de las series temporales, ¿no? Que eso es, al final hay dos formas de hacer estos análisis. Un análisis puede ser a través de qué es lo que ocurre en la región, ¿no? A partir de un mapa y ver qué onda con la fenomenología. Cuando estamos parados en el ámbito de la evaluación del recurso, nosotros nos concentramos en lo que medimos en un punto. Porque a partir de lo que nosotros medimos en un punto, sacamos información, que son las velocidades de viento, y sobre eso lo evaluamos en la curva de potencia del aerogenerador y nos dice cuánto se produce. Hay técnicas para decir, bueno, si yo medí en un punto, ¿no? Que este es el punto en donde yo tengo la información, bueno, ¿qué pasa si me muevo algunos kilómetros en las distintas direcciones? Porque al final a mí lo que me interesa es, pues, poner un sembrado de aerogeneradores, ¿no? Entonces, sí hay forma de poder llevar la información de este punto a puntos más lejanos, pero digamos que conforme nosotros nos alejemos, estaremos metiendo algo de incertidumbre, ¿no? Entonces, algo importante entonces que hay que decir es que dependiendo del fenómeno que a nosotros nos interesa estudiar, es la resolución del tiempo de la serie temporal que nosotros analizamos y la resolución espacial, por asentar algunos conceptos. Si yo quiero hacer un análisis de segundos a minutos, ¿no? Pensemos que tengo una serie temporal así como la verde que estoy mostrando aquí, y me interesa saber qué efectos tienen esas ráfagas que ocurren de escalas de 10 segundos en un aerogenerador que tiene un tamaño del orden de
pues cientos de metros, un aerogenerador comercial. ¿Creen que a esos cambios de velocidades de viento le hagan sentido a un gran aerogenerador? ¿Qué opinan? Pues yo opino que casi, ¿no? Exactamente. No le va a ser el mayor de los sentidos a un gran aerogenerador eh, porque resulta que, bueno, pues esto o estas ráfagas ni siquiera las van a sentir, ¿no? Eso quiere decir que entonces debe de haber una escala de tiempo que sea la adecuada para hacer una caracterización del viento y entonces poder decir cuánta potencia va a producir un aerogenerador. Caso contrario, si yo tomo una serie temporal que tiene promedios de semanas o de días, ¿no? El promedio diario, por ejemplo, y si yo quiero saber cuánta potencia va a producir un aerogenerador pequeñito, ¿qué tan confiable creen que sea el cálculo? Pues será un poco lo mismo, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que estamos parados en una escala de semanas, que puede ser un patrón de circulación general o un patrón sinóptico, y yo quiero ver algo que pasa en el micro, pues tampoco hace sentido, ¿no? Entonces, estos patrones, ¿no? Que de circulación nos ayudan a identificar en dónde estamos parados. Entonces, es un poco pensar como en un microscopio. Cuando tomas un microscopio o un telescopio, tiene distintos objetivos y los objetivos que tú le haces es el mismo aparato y tú le cambias a un objetivo y entonces pues puedes ver pues un pedazo de la hoja, cambias el objetivo en función del tamaño de las X y lo haces cada vez más grande y entonces ves distintas cosas. O sea, es distinto el fenómeno que tú puedes observar. Pasa lo mismo con la serie temporal. Cuando tú tomas una serie temporal con promedios de tiempos de alta frecuencia, o sea, que son muy, muy rápidos, pues entonces estás analizando el fenómeno de microescala. Y cuando haces un análisis de tiempos promedios de esta misma serie temporal, de semanas o de años, pues entonces es otra escala, ¿no? Estás analizando un patrón más alto y esto influye en la trascendencia en la escala espacial. Regularmente, cuando hablamos de la microescala, estamos hablando de longitudes que son menores al kilómetro, que son cientos de metros. Pues este patrón microescala, eso es realmente lo que nosotros tendríamos que estar analizando para poder hacer un análisis, por ejemplo, sobre las estelas, ¿no? Que son sombras que pasa cuando hay un frente de velocidades de viento que incide sobre un rotor y entonces aquí hay pues cierta turbulencia, cierto fenómeno turbulento, porque aquí ya se absorbió energía, justo en este punto ya se absorbió la energía y entonces yo a lo que me interesa saber es, bueno, pues a qué distancia tengo que poner el siguiente aerogenerador para que no se pierda más energía, ¿no? Y entonces se pueda restablecer el fluido. El tiempo de análisis, si ustedes se fijan, tendría que estar del orden de la microescala para poder identificar qué es lo que está sucediendo y cómo puedo dar respuesta a una pregunta de este tipo. Sin embargo, lo que nosotros regularmente medimos, pues está en este orden, ¿no? Regularmente está en el orden de los minutos y esto nos permite decir como ciertas particularidades, ¿no? Entonces, dependiendo de la fenomenología que te interese explicar, en el ámbito eólico es la escala temporal que tú usas de la serie de tiempo porque eso es lo que explica la física que está detrás, ¿no? Entonces, estos patrones de circulación regularmente están asociados a fenómenos, por ejemplo, yo hablé ya de turbulencia y de ráfagas, que está orientado a lo que ocurre con velocidades en donde hay altas frecuencias, ¿no? Mides a alta frecuencia, o sencillamente los tornados o los ciclones o los patrones globales de circulación, pues son los que están gobernando para un momento en específico. Entonces, lo que voy a platicar ahorita es sobre estos patrones generales de circulación, sobre estos patrones. Luego voy a platicar un poco más adelante sobre las escalas de tiempo que se utilizan para hacer los análisis. Lo que vamos a tomar es algo que se establece en una norma internacional para la evaluación, en realidad es para la caracterización de aerogeneradores. Y entonces, que está hablando de tiempos promedios de 10 minutos.
Y entonces tomamos esta fuente de información para hacer los análisis. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, un análisis dinámico de los aerogeneradores, si ustedes, por ejemplo, platican con la doctora Nadia, que ella hace estos temas de transformación de la energía en el generador y los efectos del viento sobre el aerogenerador y en particular sobre la calidad de la energía, sus convertidores pues están en un orden, ¿no? Que tienen que, deben de tener un input de velocidades de viento del orden de microsegundos. Porque la calidad de la energía tiene esos órdenes de magnitud, ¿no? Hay que ver fenomenología sobre las frecuencias y demás. Entonces, pues si no, no se va a ver nada. Entonces, dependiendo, ¿no? Del fenómeno que tú quieras estudiar, ¿no? En el ámbito de evaluación del recurso, nos va a bastar estar en los 10 minutos, pero sí dejar la puerta abierta a que puedes tomar muchas herramientas con la conciencia de que si tomas información que está promediada a un día o que está promediada a una hora, estarás perdiendo algo de información. Eso es al final el espíritu de lo que quiero platicar. Lo que decía entonces al inicio de la sesión es que, bueno, todo lo que sucede en torno a la atmósfera está gobernado enteramente por el Sol. Hay energía que se dispersa en muchos niveles, en distintos niveles. Entra del 100% de la radiación solar que incide en la superficie de la Tierra, que llega a la Tierra, incide solamente el 51% y este 51% es lo que absorbe la superficie de la Tierra, pero hay ciertas cantidades que son reflejadas tanto por la propia atmósfera, por las nubes, por la propia superficie de la Tierra, en donde pues es casi el 30% de esta energía que es la que está siendo reflejada, y hay alguna cantidad de energía que se absorbe por las propias nubes, ¿no? Y esto es lo que genera el famoso efecto invernadero, ¿no? Que permite tener una capa con una cierta temperatura en un equilibrio termodinámico, en donde se mantiene esta cantidad de energía bastante estable. Pero entonces, ¿qué es aquello que hace que se mueva, que se genere el viento? Hay una propiedad física que es el albedo. El albedo es esta propiedad que tienen los distintos objetos o los distintos cuerpos para reflejar la energía, si lo quieres ver así, ¿no? O para absorberla, ¿no? Para reflejarla. Y podríamos decir, por ejemplo, que un alto albedo la produce la nieve, o sea, refleja una gran cantidad de energía que recibe, está dada por la nieve, ¿no? Por eso los alpinistas usan sus lentes y se queman cuando andan por allá arriba, en la nieve. Los bosques tienen bajos albedos, ¿no? O sea, reflejan poca energía. El pavimento tiene también un distinto albedo. Entonces, esta capacidad, ¿no? De las distintas cosas que componen la superficie de la Tierra de absorber la energía o de reflejar la energía, es lo que genera cambios en la superficie de la Tierra que generan diferencias de presión, y estas diferencias de presión hacen que, por ejemplo, si yo tengo una parcela de aire o una masita de aire cerca del pavimento y tengo otra masita de aire en esta región, las condiciones físicas son distintas y por lo tanto tendrán distintas presiones, los volúmenes de aire que estoy analizando, y entonces lo que tendré es una tendencia a generar diferencias de presión. Estas diferencias de presión, pues lo que va a ocurrir es que haya un movimiento en alguna dirección durante el día y en alguna dirección durante la noche, en función de en donde haya estas diferencias de presión. Lo mismo ocurre con los fenómenos convectivos, ¿no? Cuando el aire en la superficie de la Tierra es mucho más frío o caliente comparado con lo que ocurre en una montaña, pues tendrás otro patrón de circulación. Eso en términos generales, eso es lo que hace que se mueva el viento o las masas de aire que nosotros conocemos como viento. Pero bueno, vamos a hacer, ¿no? O sea, no podemos ya quedarnos nada más con las láminas. Hay que hacer un poco de estirar los dedos, ahora sí, y entonces escribir una primera ecuación, ¿no? Entonces vamos a pensar que voy a describir el movimiento del viento a partir de únicamente un gradiente de presión. Ya lo mencioné hace ratito, el gradiente de presión va a estar determinado por
esta diferencia de temperaturas en donde están expuestos los distintos volúmenes de control del viento o estos cubitos del viento o estas parcelas de viento, que es un término también que se utiliza muchísimo. Y esto lo que va a hacer es generar un delta P, o sea, un cambio, o sea, para una distancia, que es esta distancia, delta X, va a generar un cambio de presión dado por delta P. O sea, aquí hay una región, una presión P. En la otra zona, en un punto más adelante, después de un delta X, vas a tener un delta P, perdón, una P, y este aumento pequeñito de presión va a estar dado por este delta P. Entonces, aunque estos gradientes de presión pueden tener componentes en todas las direcciones, voy a tomar nada más un componente, que es la componente horizontal, porque en todos los modelitos que vamos a ver en este curso son modelos sencillos. Son modelos en donde, como ustedes ven, no estoy poniendo propiedades de albedo en ningún lugar. No estoy poniendo propiedades de absorción de la energía. No estoy poniendo nubes. No estoy poniendo árboles. No estoy poniendo obstáculos. Sencillamente son modelitos físicos muy, muy sencillos en donde me interesa al menos esbozar cuál es ese comportamiento. Si alguno o alguna le interesa saber más de estos temas, pues hay más cursos en el posgrado que nosotros, en donde nosotros trabajamos sobre estas cosas, y de todas formas nos quedamos un poco cortos porque nosotros al final lo que estamos buscando es la aplicación de toda la fenomenología meteorológica en algo que tiene que ver en un producto tangible que es la producción del viento, de producción de potencia a partir del viento. Entonces, dicho esto, pues puedo yo decir, ¿no?, que la componente horizontal estará dado por esta diferencia de presiones, ¿no? Y entonces, escribiéndolo en términos de, evidentemente, F igual a MA, en donde M lo puedo representar por un término asociado a la densidad, pues puedo tener mi primera expresión de la componente de la fuerza que siente un cubito de viento, ¿no?, que está expuesto a un cierto cambio de presiones, nada más, ¿no? Un cierto cambio de presiones, eso es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, si se mueve por un delta X y tienes un aumento en la presión, esta es la ecuación que gobierna. Muy bien. Entonces, este gradiente de presiones también lo puedo yo representar a partir de una ecuación hidrostática, es decir, en la dirección vertical, ¿no? Eso pues no es más que, si ustedes recuerdan, la presión en algún punto en donde tienes una columna de agua arriba de tu cabeza, pues estará dado por qué tan alta es esa columna, que aquí está delta Z, y eso es lo que me va a decir qué tan alta es esa columna. También me va a decir, bueno, pues la gravedad es lo que está también determinando la presión en el punto. Y al final, la densidad, ¿no? Porque no es lo mismo tener una columna de aire a tener una columna de agua. Entonces, estos dos, digamos, ¿no?, pueden ser algunos de los elementos, ¿no?, que pueden generar que esto se desplace, es decir, que tengas una columna que tenga una mayor densidad o menor densidad en función de las propiedades termodinámicas, porque se calentó, porque se enfrió, y esta componente puede tener efectos en las componentes horizontales, ¿no? Con esas dos ecuacioncitas, lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que son únicamente estos dos elementos, los gradientes de presión, por la hidrostática y por las componentes horizontales, los que gobiernan únicamente el movimiento de la Tierra, el movimiento de las parcelas de aire en la Tierra. Entonces vamos a agarrar un mapa, ¿no? Este ejemplo está tomado de un mapita. Entonces lo que hacen en este ejercicio es tomar un mapa y se toman dos presiones que se encuentran en el mapa, ¿no? Una caída de presión, eso es lo que se está determinando. Entonces es una presión de 21 milibares en la misma latitud, ¿no? Entonces hay un delta P, que es esto es lo que está cayendo. La misma latitud quiere decir que, bueno, pues está únicamente desplazado, ¿no? En el dirección X, ¿no? Para que nuestras ecuaciones hagan sentido. Y la distancia que están separadas, estas dos, esta caída de presión, pues es de 700 kilómetros, ¿no? Lo que nos piden entonces es que calculemos esta caída de presión si tenemos una densidad de aire que vale esto. Entonces,
Pues tomando la ecuación, la única ecuación que he mostrado, ¿no? Lo que hacemos es tomar el aumento en la presión, la distancia, evidentemente todo se pone en unidades del sistema internacional para que se puedan hacer las cuentas sin mayor problema. Y tenemos una primer fuerza. Esa fuerza, pues ahora vamos a ver si nos hace sentido, ¿no? Porque lo que nos interesa es conocer un poco la velocidad, porque recordemos que lo que nos está interesando en este tema es, bueno, si yo puedo identificar una diferencia de presiones en un mapa, y yo estoy planteando un modelito que nada más tiene que ver con la hidrostática y con las componentes horizontales, vamos a ver si esto es suficiente para modelar lo que ocurre en la atmósfera. Entonces, voy a tomar la ecuación de Newton, que es F igual a ma para una masa constante. Y entonces tenemos que la aceleración que tendría esa masa de aire es igual a, evidentemente, esto. ¿Ok? Una masa constante, ¿no? Entonces, es prácticamente tomar el mismo valor. Muy bien. Entonces, yo considerando esto y suponiendo que este cambio fue observado a lo largo de un día, pues lo que hago es, para esta aceleración constante, pues sencillamente ver cuál es este aumento en el tiempo. Y resulta que el delta B, que se puede calcular, es de 200 metros sobre segundo. Y resulta que esa velocidad no existe en el planeta. O sea, ¿qué es lo que acaba de pasar? Pues o algunos dirán que mi modelo es muy chafa. Pues yo no diría que es chafa, ¿no? Yo diría que está incompleto, ¿no? Pero bueno, lo que hice fue decir, tomo una diferencia de presiones que sí existe en el planeta Tierra. Hago el ejemplito, hago un modelito muy sencillo y resulta que el delta B, que está alcanzando el viento con condiciones reales, no está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Evidentemente el modelo está completo y entonces eso querría decir que hace falta por algún lugar incluir alguna fuerza, ¿no? Entonces, esto, pues lo que me lleva es a ilustrar, a mostrar una de las fuerzas que tienen una mayor influencia en el movimiento del viento a una escala global, que es la fuerza de Coriolis. ¿Alguno sabe qué es la fuerza de Coriolis? Googleen rápidamente, fuerza de Coriolis. Pues yo sé que, bueno, no sé qué es la fuerza de Coriolis, pero me acuerdo que el efecto era, pues, que en el hemisferio norte giran los huracanes, por ejemplo, hacia un lado y en el hemisferio sur hacia el otro. Ok. Sí, sí. Es el fenómeno que hace que eso suceda. ¿Y cómo podría ser descrito? Marian, gracias. ¿Algún otro ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Mi referencia puede ser muy noventera, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpson que también hacer un experimento, más bien, en donde quieren saber hacia qué dirección giran los retretes, ¿no? En Australia. ¿Lo han visto? O ya estoy demasiado vintage. No, yo sí me acuerdo. Ah, muy bien, muy bien. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a develar si lo que pusieron los Simpson en ese capítulo es cierto o no es cierto. ¿Qué opinan? Bueno, quien es la causante de que eso suceda, en principio es la fuerza de Coriolis. Muy bien, pues entonces el tema con la fuerza de Coriolis, ¿no? Es que, bueno, develando el misterio, por si son muy jóvenes, dice Diego Arturo Canul. ¿Qué pusiste el video? Deberías poner un video, Diego, de A ver, lo voy a poner.
Ese es el Profe. video. Ese es el video. ¿Lo comparto? A ver, lo voy a compartir. Ok, ahí está. Supongo que ahí lo están viendo y creo que tengo que hacer algo más para compartir el audio. Porque si le pongo play no van a escuchar nada, ¿no? Aquí está, compartir sonido. Ahí está. A ver, no sé si se escuche. No. ¡Corre, maldita pasta! ¡Corre! ¡Mueve tu blanco trasero! ¡Vamos, Champú! ¡Tú puedes! ¡Gané tu carrera de productos de baño! Pero no es justo. Tú ibas por el carril de adentro. Si el agua girara para el otro lado... Jamás gira para el otro lado. En el hemisferio norte, el agua corre hacia la izquierda. Es el efecto Coriolis. No inventes. El agua no obedece tus reglas. Va a donde quiere. Como yo, nena. Sí, Bart. ¿Por qué no lo ves por ti mismo? La he visto ir al otro lado. Ah, mi fiel excusado. Tú me darás la razón. Si te vienen. Ok. Ya lo vieron todos, ¿no? Y todas. ¿Se escuchó? Sí. Sí. Ok, entonces, fuerza de Coriolis, regresando a este tema. Los excusados tienen truco, ¿no? Eso habría que decirlo. Tienen truco porque tienen agujeros orientados hacia donde va a girar. Si quisiéramos ver si eso es cierto, tendríamos que hacerlo en una tina, ¿no? Un poco parecido a lo que hicieron Bart y Lisa, dejar abierto y solamente destapar, y entonces sí estarían generándose un efecto. Y pues sencillamente es una fuerza aparente, ¿no? Ustedes pueden googlear qué es una fuerza aparente, y las fuerzas aparentes, para poner el ejemplo, esta en particular se presenta con un sistema rotativo, ¿no? El ejercicio que es el que yo esperaba que iba Diego a googlear, ¿no? Que es cuando dos niños o niñas se suben a este carrusel, ¿no? Que están dando vueltas, con estos que tienen el volantito en la parte en medio y se avientan una pelota. Si a los niños les ponemos una GoPro y los sentamos y la cosa no se mueve, pues los niños perfecto van a poder aventarse la pelota y cacharla y recibirla sin ningún problema. Si ponemos a girar eso, lo que va a ver un niño, el niño que la avienta va a decir, en función de la dirección en que gire, va a ver que la pelota se va a desviar, y el niño que la va a recibir, pues también va a ver que la pelota se va a desviar y no la va a alcanzar a agarrar. Eso es la fuerza de Coriolis, ¿no? Hay un movimiento que lleva una trayectoria, y resulta que esa trayectoria se ve afectada por esta fuerza, ¿no? Que es una fuerza que la modifica y que depende de qué tan rápido estés moviéndote. Si lo giras muy rápido, será una fuerza muy, muy rápida, ¿no? Que pegue prácticamente cuando tú lo avientas. Puede ser que te pegue en la cara. O si gira muy despacio, pues puede ser que sí la puedas aventar, ¿no? O si la velocidad de la pelota cuando tú la avientas es muy rápida, puede ser que sí llegue, ¿no? O regularmente, bueno, pues lo avientas en una dirección para que pueda hacer una trayectoria curva. Entonces, si yo estoy diciendo que tiene que ver con qué tan rápido gira, evidentemente tiene que ver con la latitud, ¿no? Porque está relacionado con la velocidad angular. Y aquí está, esta es la expresión, ¿no? Entonces, en función, esto es para la Tierra, tiene que ver con los componentes de omega, la velocidad, y Creo que no estamos viendo tienes razón. Aquí va. Aquí está. Exactamente. Entonces, ahora sí ya la están viendo, ¿no? Perdón, gracias por decirme. Entonces, en esta sesión tan accidentada, aquí está, ¿no? Entonces, tiene que ver con la latitud, porque evidentemente el planeta gira y gira a la derecha, y cuando da la vuelta, en función de
la posición en donde tú te encuentres, muevo mis dedos y aquí tengo algo con que dibujar, ¿no? Entonces, tienes el planeta Tierra que está girando en una dirección y si tú te paras en este punto, evidentemente tardarás menos tiempo en darle una vuelta al planeta, ¿no? Comparado versus lo que tardas acá, entonces tus velocidades angulares son distintas, ¿no? Estas velocidades angulares son mayores porque recorres una mayor distancia comparado con esta, ¿no? Y esto influye, ¿no? En la magnitud de la fuerza de Coriolis, que es la que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso la presencia de la latitud es un elemento que se toma en cuenta, porque eso evidentemente impacta, ¿no? Tiene una influencia. Creo que hay algunos comentarios en el chat. Sí, en el 2000 exactamente. Muy bien, entonces, ay, perdón, aquí está entonces un ejemplo, ¿no? Discúlpeme. Entonces aquí está el diagrama ya sobre el efecto de Coriolis. Y esta es... voy a hablar un poco de por qué hay distintos patrones de circulación en función del hemisferio, o sea, de cómo vas recorriendo el hemisferio. O sea, si ustedes se fijan, hay como distintas formas en cómo se comporta el viento. O sea, si esta es la dirección de la rotación. Voy a comentar un poco ahorita por qué cambia, pero bueno, lo que dice esta lámina es que hay una dirección de la Tierra como gira, y esto implica en que si hay una diferencia de de velocidades en el viento, pues la pregunta sería ¿por qué hay una diferencia de presiones? Y bueno, pues hay una diferencia de presiones porque la Tierra se calienta de forma irregular. Lo que observamos en esta lámina es por qué existe esta diferencia de temperaturas en la Tierra, ¿no? Y por qué hay un sistema de circulación que en principio tendría que ir en esa dirección. Eso ocurre porque si nosotros vamos a suponer que no observamos en dirección a esa flecha y solamente vemos el lado derecho después de la línea, vemos que hay dos columnas de radiación que tienen el mismo tamaño. Que son dos columnas, ¿no? Que vienen del Sol con la misma intensidad y las dos inciden en la superficie de la Tierra. Cuando inciden en la superficie de la Tierra, las dos inciden en áreas distintas. Y esto es por la forma de la Tierra. Entonces, el área de la parte más cercana al Ecuador incidirá en un área mucho menor comparado cuando se acerca hacia un polo. Eso quiere decir que aquí las temperaturas son mayores comparadas con lo que ocurre en los polos. Y lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Porque en el polo hace más frío comparado con lo que ocurre en el Ecuador. Y esta diferencia de temperaturas genera diferencia de presiones, y estas diferencias de presiones son las que generan el patrón general de circulación del viento. Este patrón de circulación, regresando a mi ejemplo, pues tiene distintos efectos en función de en dónde estés parado en la superficie de la Tierra. Sí es el mismo efecto Coriolis, sin embargo, las direcciones de rotación se ven afectadas en función de la latitud en donde tú estés parado, arriba en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Estos patrones se afectan y pues esto da un poco respuesta a lo que sucede, ¿no? Por eso Bart, lo que ya no deje correr del video es que llama a Australia, que está evidentemente en el hemisferio sur, para preguntar si esto ocurre, ¿no? Entonces, pues sí, lo que comentaba desde una perspectiva mucho más seria, ¿no? Marianne, que decía que, bueno, eso determina hacia qué dirección giran los huracanes, pues sí, tiene que ver con eso, y depende de dónde, en qué parte del planeta estés parado, ¿no? Esa es la fuerza que va a determinar esa rotación, y esa es la fuerza que va a determinar
que va a influir en el sistema. ¿Y qué tanto influye? Bueno, también habría que decir, ¿no?, que la fuerza de Coriolis es 0 en el ecuador. Saber si habrá un efecto cuando está rotando o no y demás, pues yo creo que eso será muy complicado, ¿no?, saberlo, pero si alguien quiere patrocinarme el experimento, pues con todo gusto, ¿no? Puedo ir a verificar que esto sucede, ¿no? Presentación al Classroom. Claro. Sí, la presentación la subiré pronto. Muy, muy pronto, Karina, no te preocupes. Y si no la pongo pronto, ponme un mensaje en el Classroom de que ponga la presentación y así no se me olvida. Pero sí las pongo, no te preocupes. Sí. Y también en el libro, ¿no? También aquí el comercial, todo lo que estoy sacando de aquí lo pueden ver en el libro, ¿ok? Sí. Que yo supongo que ya deben de tener todos el libro, ¿no? Todos y todas el libro. En formato digital, ¿no? Pónganse de acuerdo, platiquen, ¿no? Bueno, VideoUNAM, por supuesto, ¿no? Ahí también está disponible. Entonces, aquí vamos ahora, regresando a mi primera ecuación que yo mostré, voy a mostrarles pues la ecuación que yo planteé desde un principio, pero ahora voy a incluir una presión, o bueno, una fuerza, que es la fuerza de Coriolis. Y vamos a ver si esto influye o no influye, o cómo influye en mi cálculo, ¿no? Entonces, para las mismas condiciones de las que yo he estado platicando, en el caso anterior, bueno, tenía una aceleración que era esta, ¿no? De 2.3. Y en una latitud de 40 grados, lo voy a sencillamente a sustituir. Ahora puedo hacer un cálculo, ¿no?, de B, y esta B es igual a 25 metros sobre segundo. Es decir, sí es una fuerza muy importante, porque pese a que mi modelo es muy chafa, que solamente está considerando una diferencia de presiones horizontales, en el momento que yo incluyo la fuerza de Coriolis asociada a la latitud, resulta que el delta V es de 25 metros sobre segundo, que no tiene nada que ver con los 200 metros sobre segundos que inicialmente yo estimé. Entonces sí hay importantes consideraciones en el sistema climático por la influencia de la fuerza de Coriolis, ¿no? Dicho eso, voy a platicar sobre otro viento, que es el viento gradiente. Esto ocurre cuando hay sobre esto, y esto fundamentalmente ocurre cuando están presentes estos movimientos de ciclones o anticiclones, ¿no?, que son que las resultantes de las velocidades se encuentran que generan un movimiento. O sea, si yo tengo una diferencia de presiones, ¿no?, este es delta P, ahora la delta P estará acomodado, ¿no?, de cierta forma, que el viento resultante será un movimiento circulatorio. Estos son los vientos, los famosos vientos gradientes, ¿no? Voy a platicar muy poco de ellos porque, pues, de por sí hablar de estas cuestiones de ciclones y anticiclones y demás es un poco rebuscado, solamente decir que esto existe, ¿no? Y este es uno de los conceptos muy importantes de los que nosotros vamos a estar echando mano todos los días de aquí para adelante, si ustedes se dedican a eólica, que es la capa límite atmosférica. La capa límite atmosférica resulta que es un elemento asociado a mecánica de fluidos que determina cómo se mueve el viento cuando se acerca a una superficie. La forma más sencilla de explicar esto es pensar en una baraja de naipes, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo. Creo que esto se lo escuché a Sergio Cuevas y desde entonces se lo fusilé y lo explico yo. Estoy buscando rápidamente a ver si yo tengo aquí una baraja en mi escritorio. Pues no tengo barajas, pero tengo un conjunto de tarjetas. Tengo aquí unas tarjetas. Entonces vamos a suponer que el fluido
está compuesto por, parezco mago, ¿no? Pues está compuesto por, voy a bajar un poco la cámara, ahí estoy, por estas tarjetas, ¿no? Y cada una de las tarjetas representa una capa del fluido, ¿no? Y parecería que va a ser magia, pero no soy tan interesante o tan hábil tampoco. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto sobre una superficie? Aquí está mi superficie y le empujo. Pongo mi mano y le empujo. Pues no habría que ser genios, ¿no? Cuando yo pongo mi mano sobre las tarjetas y le empujo, resulta que la carta, que está mucho más cercana a mi mano, tiene un desplazamiento exactamente igual al de mi mano. O sea, si yo muevo mi mano 2 centímetros, pues estas cartas se van a ir moviendo. Lo mismo de una manera sucesiva hacia abajo, ¿no? Tal vez no está tan marcado en esta parte. Y la baraja que se encuentra o la tarjeta que se encuentra pegada a la superficie se queda en la misma posición. Este concepto, pues evidentemente, ¿qué es lo que mantiene la baraja o la tarjeta en la misma posición cuando lo pongo en la carpeta? ¿Qué es lo que la mantiene en el mismo lugar? Hay una fuerza, evidentemente. ¿Qué fuerza? Fricción. Exactamente. Entonces, la fuerza de fricción mantiene a la tarjeta pegada a la superficie y, bueno, mi mano, que podría ser el viento, pues es lo que hace que el viento se desplace o las tarjetas se desplacen libremente. Lo mismo en la capa límite atmosférica. La fricción, en el caso de la superficie de la Tierra, regularmente está dado por árboles, por la rugosidad del terreno, por los edificios, por lo que ustedes gusten y manden, que sea un obstáculo para el desplazamiento del viento, va a generar este comportamiento de capa límite atmosférica, que es una diferencia de velocidades en función de la altitud. Y esta diferencia de velocidades en función de la altitud, pues está el tamaño, ¿no?, de esta capa límite está determinada por la fricción. Es más grande esta capa límite si la fricción es mucho más alta y es pequeñita esta capa límite cuando la fricción es pequeñita. El ejemplo de las barajas me parece súper ilustrativo porque pues esta es la forma que buscamos. Evidentemente no me salió, ¿no? Pero pues esa es en general la idea. Habría que decir que entonces estamos, o sea, visualicen la cantidad de complejidad que al momento no le hemos entrado, ¿no? Pero con mayor detalle, pero yo estoy hablando de que la superficie se calienta de forma irregular. Y entonces va a haber un desplazamiento de un volumen de control o de un fluido. Y ese volumen de control que se desplaza, pues va a sufrir cambios cuando interactúe con la superficie de la Tierra. Entonces la cosa se vuelve mucho más compleja. ¿Cómo modelas eso? Pues sí se puede, ¿no? Si se puede, no es tan complicado. Hay truquitos o bueno, hay formas de abordar el tema dependiendo de la complejidad que uno esté dispuesto a soportar, ¿no? En general, la atmósfera es mucho más extensa que eso, pero nosotros trabajamos, o sea, podríamos, esto lo encontré en un libro, ¿no? Que bueno, este es 500 kilómetros, ¿no? Bueno, aquí ya no respiramos, ¿no? Pero bueno, nuestra atmósfera en realidad, la troposfera son los primeros 100 kilómetros, ¿no? Aquí está la mesósfera, estos son 100 kilómetros, por eso cuando un cohete sale al espacio, la barrera principal que tiene que romper es una capa límite de 100 kilómetros. Entonces, el tiempo que tarda una nave espacial en llegar al espacio, si viaja a 100 kilómetros por hora, será de 1 hora, ¿no? A lo más. Entonces, la capa límite o nuestra atmósfera en realidad es muy, muy chiquitita, ¿no? Muy, muy chiquitita. Nosotros vivimos aquí abajo, o sea, esta ilustración es sobre en general la representación de 100 kilómetros, pero pues nosotros vivimos pues, abajo de esto, ¿no? O sea, un aerogenerador no lo puedo ni pintar aquí porque no se va a ver, ¿no? O sea, no se va a ver lo que yo dibuje de aerogenerador en esta parte, ¿no? Entonces, pues son menos de 100 kilómetros, o sea, estamos hablando de una cosa que mide 100 metros. Es una locura, ¿no? Pero sí influye una montaña, ¿no? Sobre lo que ocurre en el aerogenerador. Entonces, hay que tenerlo solamente en consideración. Muy bien, y para cerrar el tema,
ya describí sobre este calentamiento irregular en la superficie de la Tierra, y esto es lo que va a generar son los distintos patrones de circulación, ¿no? Los patrones de circulación regularmente, este es el modelo más sencillo, es un modelo de 2 células en donde lo que estamos observando es lo que pasaría con las velocidades de viento, con el proceso convectivo de las velocidades de viento, si siempre, todo el tiempo en la forma de la superficie de la Tierra siempre estuviera calentado de esta forma, ¿no? Caliente en la parte del ecuador y frío, y ya, no hubiera nada más, ¿no? Y este es el primer patrón de circulación general, y este es el modelo simplificado porque cuando nosotros introducimos a este modelo el, otras capas, ¿no? Y este proceso convectivo, encontramos un modelo tricelular, que es el modelo tricelular, que considera ya la fuerza de Coriolis, y estas fuerzas de Coriolis pues ya hacen mucho más sentido en cómo se generan los patrones de circulación, ¿no? Entonces, evidentemente es un proceso convectivo, 100% es un proceso convectivo, que tiene una gran influencia por dónde te ubiques parado en la latitud, en las distintas latitudes del planeta. Esto explica en gran medida, los lugares en donde hay recurso eólico. Vamos, esto se ha sabido durante hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una región muy interesante para la producción en Estados Unidos es la parte central de Estados Unidos, grandes planicies americanas. Esta es la parte donde ellos producen mucho más energía. Nosotros tenemos una colita aquí, ¿no? Que es la parte norte de Tamaulipas, que eso es nuestro un poco de lo que gobierna ese efecto. El istmo de Tehuantepec está aquí, ¿no? O sea, es este patrón, es esta diferencia entre el Golfo y Pacífico, y eso es lo que hace esta diferencia de presiones, y eso más un efecto Coriolis, un efecto Venturi, ¿no? Porque hay unas cuestiones geográficas que ayudan a que el viento se acelere. Y también hay regiones, por ejemplo, en estas regiones de Centroamérica que tienen fenómenos muy parecidos a lo que ocurre en el istmo de Tehuantepec, es decir, así de robusto y de grueso como es este modelo tricelular, puede explicar algunas cosas, ¿no? Y eso lo hemos hecho y lo hemos visto en la práctica interpretando modelos sinópticos o modelos globales o datos de reanálisis que pueden explicar fenomenologías de viento si, lo que ocurre en el sitio de generación eólica está influenciado de manera muy, muy grande por un patrón de circulación global. Los océanos también tienen patrones de circulación. Aquí no me voy a meter mucho. O sea, lo que digo es que sí, el gran termostato de lo que ocurre en el planeta es el océano. Absorbe muchísima energía por la gran cantidad, la extensión territorial y por cómo es el agua. Y esto, evidentemente, esto es cierto, ya que, bueno, el inducir mucho más masa a este sistema, que hasta hace 100 años estaba en equilibrio, pues implica que tendrá que haber modificaciones tanto en ecosistemas y demás, ¿no? Y en circulación. Entonces, bueno, eso, efecto de cambio climático. Muy bien. Entonces, voy a hablar la siguiente sesión a cerrar la siguiente sesión con algunos patrones de circulación, como los de tierra, lo que ocurre en los océanos o como lo que ocurre en las montañas. Con eso voy a terminar la siguiente sesión, o a iniciar, perdón, la siguiente sesión, para luego platicar ya sobre un poquito más físico qué ocurre con la capa límite atmosférica. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por su tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, no duden en escribirme o en preguntarme, y les agradezco a todos su atención y su asistencia. Hasta luego.